Vamos a empezar con el estudio de este curso, entre comillas, que se ha denominado ABC de Pesaj. Vamos a estar tratando casi todos los temas que son elementales para saber a qué llegamos, cómo fue en la época de Israel, cómo fue con nuestro Señor, si nos corresponde ahora celebrarnos, cuáles son los pormenores, los tiempos, qué de cierto hay en la Semana Santa que se celebra tradicionalmente, hay algún problema en que se celebre así, no, por qué, etcétera, etcétera. Entonces, hoy vamos a empezar con el primer tema. Para empezar, vamos a abrir Éxodo 12 y allí vamos a hacer el centro de estudio del tema número 1. Vamos a tratar cosas muy elementales que puede que ya sepan, otras que tal vez toque refrescarles, pero vamos a ir desde lo específico hasta los problemas de la comunidad creyente que se dan hasta hoy en día. ¿Qué dice Éxodo 12:1, del 1 al 2, por favor? En orden, así, total. Como sea, el que desee leer. El 1 al 2. Sí. En la tierra de Egipto, el Señor habló a Moisés y a Aarón y les dijo: Este mes será para ustedes el principio de los meses. Será el primer mes del año para ustedes. Entonces aquí en Éxodo nos dice el principio de los meses. Esto denota que a partir de este punto en la historia se empezó a crear un calendario. Se venía llevando un conteo de días y Dios establece aquí en Éxodo 12:2 que a partir de ese momento histórico se establecía algo nuevo y les dice: este mes será para ustedes todo lo que siga además. Bueno, entonces vamos a empezar analizando los puntos principales del calendario hebreo. Un calendario es algo que define la vida de una persona y por ende la vida de una comunidad, porque en base a este calendario las personas o la comunidad van a diferenciar lo que es santo de lo que es profano. En base al calendario nosotros vemos cuándo es Shabbat, vemos cuándo son las fiestas, cuándo podemos permitirnos unas cosas y cuándo no. Entonces el calendario que cada persona tome en su vida es algo que le da o que está atribuido fuertemente a la identidad. ¿Sí? Si es que no nos guiáramos con ninguna referencia en el punto del tiempo, viviríamos todos los días como iguales, sin ninguna excepción. Entonces, tener el calendario y lo que quiso hacer Dios aquí en Éxodo 12 es diferenciar la manera que tenía de despertarse el mundo y la manera en que van a tener que despertarse los hijos de Dios. ¿Sí? Entonces, el calendario hebreo precisamente es el epicentro de todas las citas bíblicas de Dios y por supuesto será la agenda de salvación que nos ha dejado en su Torah para que nosotros podamos guiarnos y planificar nuestra vida alrededor de ello. Está claro que antes que el calendario romano o greco-romano que usamos hoy, hubieron muchos otros calendarios y más precisamente el que nos interesa a nosotros es el calendario hebreo. Vamos a ponerlo por acá. Calendario hebreo. ¿Sí? ¿Qué lo hace diferente de los otros? ¿O por qué tenemos que regirnos y por qué no podemos seguirlo usando el calendario solar? Y tenemos que ver las particularidades de este para ver nuestra vida. En primer lugar, vamos a consultar cómo se llevan los días de acuerdo al calendario hebreo. Para eso alguien va a acompañarme, por favor. Una persona va a abrir Génesis 1, versículo 5, y otra persona va a abrir Levítico 23:32, por favor. Vamos a empezar hablando de los días, la manera de ver los días. Levítico 23:32 y Génesis 1:5. Los días. ¿Cómo son los días en el calendario hebreo de acuerdo a la Torá, al testimonio, sin la necesidad de ningún tipo de interpretación? Entonces, ¿qué nos dice Génesis capítulo 1, versículo 5? Ya, muy bien. Entonces,
Si a nosotros nos preguntan por qué contabilizamos los días desde la tarde hasta la tarde del siguiente día y no de mañana a mañana, este es el versículo que citamos generalmente. ¿Estamos de acuerdo? Pero, ¿qué pasaría si alguien les dice, aquí no dice solo cómo contar los días, simplemente está refiriéndose a cómo lo hizo Dios en ese momento? ¿Qué podríamos responder? Porque este argumento, este versículo es válido para nosotros, pero recordemos que siempre vamos a estar desafiados a exponer esta verdad a personas que no están en nuestro ambiente y que fácilmente podrían decir que esto deriva de una propia interpretación y que estamos acomodando la escritura. ¿Qué argumento ustedes podrían decirle a alguien que no acepta este punto para decir que los días son de la tarde a la mañana? ¿Sí me... Es el calendario romano, porque dice, no, el calendario que todo el mundo seguimos, y no el calendario hebreo. Ya, en eso estamos de acuerdo, pero le estamos explicando a alguien que es del calendario hebreo y que los días son de la tarde a la mañana y leemos Génesis 1:5 y alguien muy perspicazmente dice, pero aquí no dice que contemos los días así, solo está relatando una historia. ¿Qué hacemos en ese caso? ¿Cómo nos defendemos? ¿Qué hacemos ahí? ¿Qué otro versículo podemos presentar para defender esa verdad? Y vamos a leer qué nos dice Levítico 23:32. Día de reposo será a vosotros, y asistiréis vuestras armas, comenzando a los 9 días del mes en la tarde. De tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Ya, muy bien. Entonces, bueno, aquí ya podemos ampliarlo con otro testimonio de la Escritura. El día de Yom Kippurim o el día del ayuno dice que se va a guardar un ayuno, valga la redundancia, desde la tarde hasta la tarde. Entonces no cabe ninguna interpretación, es fácilmente establecido este argumento. Pero ¿qué pasaría si aún ni eso fuera suficiente y nos dijeron, pues que eso es Antiguo Testamento, con Jesús es nuevo, por eso hay que contar los días desde de mañana hasta de noche? ¿Qué hacemos? Entonces, bueno, para nosotros ya va quedando muy claro, esto es algo que hemos manejado siempre, los días empiezan en la tarde de acuerdo al calendario hebreo y se acaban a la tarde siguiente. Hemos visto dos testimonios, Génesis 1:5, y si es que eso no fuera suficiente nos apoyamos en Levítico 23:32. Y bien, pero ¿qué pasaría si eso no fuera suficiente para explicar? Vamos a abrir Lucas 23:43 al 44 y otra persona que abra Marcos 45:42. Lucas 23, 43, 44 y otra persona, por favor, que abra Marcos capítulo 15, versículo 42. Lucas 23, versículos 40. Jesús les dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Ya, muy bien, muy bien. Entonces este es el pasaje de la muerte de nuestro Señor. ¿Cuál es la hora sexta y cuál es la hora novena en nuestro horario actual? ¿Se acuerdan de pronto? El mediodía es vamos a ponerlo por aquí, hora sexta equivale a las 12 y la novena equivale a las 3 p.m. Entonces este es el horario en que nuestro Señor estuvo crucificado, ¿ya? Más o menos, o que atravesó todo su proceso. Vamos a leer también el versículo 54 de Lucas 23. ¿Dónde? Sí, pero de Lucas vamos a también leer en Lucas 23, el 54 también. Por favor. Era día de la víspera de la Pascua, punto de empezar el sábado. Ya, muy bien. Entonces en este punto, que era el 14 de Aviv, cuando murió nuestro Señor, se aproximaba el Shabbat de panes sin levadura. ¿Estamos claros en eso? Sí, estamos claros. Y nos dice que estaba en la víspera.
de iniciar el Shabbat. ¿Ya? Ahora sí, Marcos 15:42, por favor. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo. Ya, noche. Entonces quiere decir que de acuerdo al testimonio del Evangelio, después de las 3, 4, 5, 6 correspondió a un periodo de víspera antes de empezar el día de reposo, y propiamente el día de reposo, ya el 15 de Aviv, empezaba a horas de la noche, entre 6 horas 30 pm o 6:50, pongámosle. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí, de acuerdo al testimonio del Evangelio, vemos lo mismo que viene desde el principio. La manera de contar los días que empieza en la tarde y se acaban en la otra tarde. No empieza aquí no se acaban en el mediodía o a las 12 de la noche como nosotros lo llevamos. ¿Ya? Entonces estamos de acuerdo, es de manera irrefutable, no cabe interpretación, que los días son de tarde a tarde. ¿Vamos claros? ¿O esto no quedó muy claro? La noche es 15 de abril. Ya, muy bien. Entonces vamos a usar aquí otro marcador. Decimos que los días son de tarde a tarde. Ya, eso está claro. Y vamos a poner aquí una línea roja. Nuestro Señor dice que padeció de 12 a 3 de la tarde y que el Señor que le quiso enterrar se apresuró porque ya se acercaba el Shabbat de la fiesta. ¿Sí? Ya, entonces, quiere decir que le bajaron de la cruz en un periodo de 4, 5 o 6 de la tarde, entre esas horas, porque después de ese periodo ya iniciaba el Shabbat de la fiesta. Por ahora vamos a dejarlo así, que así fue, pero posteriormente vamos a ver qué días fue en la muerte de nuestro Señor. Ahora es importante entender que el Evangelio narra que ya era víspera de Shabbat y por eso se apresuraban a enterrarle, porque se acababa el tiempo de hacer actividades libres. ¿Sí? Entonces le van a bajar de la cruz y le entierran a eso de las 4 o las 5 o las 6, para ya a las 6:30 o 7 dirigirse a la congregación o a las casas a guardar el primer día de la fiesta de panes sin levadura, comer el cordero y guardar el día de reposo. ¿Sí? ¿Vamos claros hasta ahí? ¿Sí, hermana Rocío? Sí, todo bien. ¿Ya? Entonces, testimonio irrefutable que los días se cuentan, ¿cómo ha sido? No cabe interpretación. Todo siempre ha sido así, desde el inicio, durante el Mesías y seguirá siendo así toda la eternidad. Ahora vamos a hablar de las semanas. ¿Cuántas semanas tiene el calendario? ¿Cuántos días tiene la semana del calendario hebreo? ¿Ustedes saben? Días a la semana. ¿Cuántos días tiene la semana en el calendario hebreo? ¿Ya? Sí, muy bien. ¿Y qué pasaría si alguien les dice que a veces se menciona el octavo día y que hay una semana de 8 días? Se podría decir porque hay varias ocasiones en la Escritura donde se menciona el octavo día. Entonces no olviden, esto para nosotros es fácil de entender, pero nosotros siempre, como les repito, vamos a estar enfrentándonos a una corte que no está en nuestro ambiente y que su propósito es romper todo lo que es, entre comillas, judío. Entonces, ¿qué dirían ustedes si les dicen la semana hebrea tiene 8 días? Porque aquí dice el octavo día. ¿Qué hacemos ahí? Bueno, vamos a demostrar escrituralmente. Vamos a irnos al capítulo 20 de Éxodo en el versículo 9. Y otra persona, vamos a irnos a Levítico 23, 15, 16. Éxodo 29. 20, capítulo 20, versículo 9. El otro es Levítico 23, 15, 16. Y otro más, Deuteronomio 16, versículo 9. ¿Ya tenemos Éxodo 29? Ya. Vamos a esperar que todos lleguen. El tercero es Deuteronomio 16, 9.
El segundo es Levítico 23, 15 al 16. ¿Lo tenemos ya, Éxodo 29? 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Adelante. Mas el séptimo día será reposo para el Eterno tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu siervo, ni tu extranjero que entra dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo el Eterno los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Eterno bendijo el día de reposo y lo santificó. Amén. Entonces, clarísimo, ¿no? La semana tiene 7 días. 6 días trabajas, al séptimo descansas y vuelves al primero. Pero vamos a seguir dando soporte bíblico. ¿Qué nos dice Levítico 23, 15 al 16? Contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días. Listo, hasta ahí. Y alguien de Deuteronomio 16, 9. 7 semanas contarás desde que comenzare a meterse la hoz en las mieses, comenzarás a contar las 7 semanas. ¿Ya? Entonces, si unimos los dos textos, nos dice que contemos 7 semanas. ¿Perdón? Levítico 23, 15, 16. Entonces, tanto Levítico como Deuteronomio nos dice que contemos 7 semanas y que al día siguiente, en el día 50, es Shavuot, ¿no es cierto? Eso lo sabemos. ¿Qué nos quiere decir esto? Vuelve a aclarar que las semanas tienen 7 días. Si cuentas 7 semanas de 7 días, te da 49 días en total. Y uno más, 50. Entonces, evidencia irrefutable de que la semana tiene... ¿Todos claros? ¿Sí? Ya. Entonces, vamos bien hasta ahí. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ya. Entonces, vamos ahora con los meses. ¿Qué pasó con los meses y qué tienen de especial los meses? Bueno, desde que se sabe, desde que hay memoria, desde que alcanza el recuerdo humano, en la Biblia se ha utilizado la luna para el cambio de los meses. La luna, siempre se ha visto la luna para el cambio de los meses. Y vamos a abrir Éxodo 2 y Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 37. Tengo una pregunta. Ajá. ¿De qué manera aportaba Deuteronomio 19 a apoyar que los días, las semanas tienen 7 días? Porque aquí dice contará 7 semanas, ¿no? Habla en un momento de los días. Porque los 7 semanas es 49 días. Es uniéndolo con el texto anterior que da uniendo los dos se hace el cálculo. Entonces los meses. Vamos a leer Éxodo 12:2, Éxodo 2:2 y Primera de Reyes 6:37, por favor. Éxodo 2:2 y Primera de Reyes 6:37. Ya, claro. Está bien. Listo, ahí lo tenemos. ¿Tenemos Éxodo 2:2 ya? Ya, ¿qué dice Éxodo 2:2? La que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, estuvo escondido 3 meses. Ya, 3 meses. Aquí hay algo muy importante. La palabra que aparece literalmente allí en meses es la palabra Yeraj, que significa luna. ¿Ya?
Ya le hago más grandecito. Yeraj, que significa luna. ¿Ya? Entonces, literalmente, dice en Éxodo 2:2 que le escondió por 3 lunas. Literalmente dice, le escondió por 3 lunas. ¿Ya? ¿Alguien tiene Primera de Reyes 6:37? Dice, el cimiento de la casa del Eterno fue echado en el 4º año, en el mes de Sif. Ya, lo mismo. Allí dice, fue echado en la luna de Sif. Y vamos a leer el versículo 38. De ese mismo ¿Sí? 38. Sí, el siguiente. Síganme, no síganme. Y en el 10º año, en el mes de Bul, en el mes octavo, fue acabada la casa con todas sus pertenencias y con todo lo necesario. La edificó pues en 7 años. Ya, muy bien. Entonces aquí dice en el mes de Lul, pero aquí ya no aparece la palabra Yeraj, sino aparece la palabra que todos conocemos, Jodesh. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que estas palabras son intercambiables. ¿Ya? Y de allí sale la idea de que la luna es la que da los meses, para que nuevamente alguien no nos diga, pues que eso es judaísmo, eso te estás inventando. No, hay el testimonio bíblico de que la palabra Yeraj, que es luna, es intercambiable con la palabra Jodesh, que es mes. ¿Ya? Todo bien hasta ahí. Entonces el mes siempre ha empezado con la aparición de la luna. Pero antes de llegar a ampliar un poquito más, ¿cuántos meses tiene el calendario hebreo? ¿Cuántos? Cada 3 años, 3. ¿Ya? Cada 3 años, 3. 13 meses y 12 meses. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué tiene 12 meses y 13 meses? Todo tiene que decir por qué. Porque en el calendario hebreo, si no me equivoco, los meses tienen 19 y 30 días. ¿Ya? Entonces te da 154, creo. A diferencia, o sea, esa es la diferencia con el calendario solar romano, digamos, que nosotros manejamos. Entonces ahí hay una diferencia de 11 días en nuestro año. Muy bien, muy bien. Sumando, por eso en 3 años, que suman los 33 días, entonces, o sea, es mismo que Sí, sí, entiendo. Entonces, por eso el 13º mes, Ya. entonces 33 días. Y Pero, van sumando esos 3 días. ¿qué pasaría si alguien les dice que el calendario hebreo tiene 11 meses? Es la pregunta. Estamos hablando con alguien purista de la Biblia, alguien que solo quiere la Biblia para el testimonio. No quiere matemáticas que son válidas, pero estamos en ese caso que solo la Biblia. Nos botaron en una isla desierta, no hay luz, solo hay fuego y nos dejaron con la Biblia. ¿Qué hago? Bueno, vamos a ver el testimonio. Primera de Reyes, capítulo 4, versículo 7. Primera de Reyes, capítulo 4, versículo 7. Tenía Salomón 12 gobernadores sobre todo Israel, los cuales mantenían al rey y a su casa. Cada uno de ellos estaban obligados a abastecerlo por un mes en el año. Ya, entonces sencillo, ¿no? Si había 12 gobernadores y era uno por mes, ¿cuántos meses hay en el calendario hebreo? 12. No hay a dónde más ver. Ahora, Primera de Reyes, capítulo 4, versículo 7. Y si podemos saltarnos al versículo 27 y 28. Y aquellos superintendentes proveían de mantenimiento del rey Salomón.
Y a todos los que tenían entrada en la mesa del rey, Salomón cada cual en su mes no dejaba que faltase alguna cosa. Ya, entonces, perfecto. Eso ya queda irrevocable. Tiene 12 meses del calendario hebreo. De estos 12 meses, solamente 4 tienen nombre bíblico, es decir, que aparece en la Biblia. ¿Cuáles son? El mes de Aviv, el mes de Sif, que acabamos de leer, que son el primero y el segundo. Voy a anotarlo por aquí. También tenemos el 7, que es el de Etanim, y el 8, que es el de Bul, ¿ya? Solo esos 4 nombres tienen Sif. Solo estos 4. ¿Cuál es la Aviv? No, con V está. V mismo. ¿Ya? Etanim y Bul. ¿Ya? ¿Qué pasa con los otros 8 meses? Adquirieron su nombre después de la cautividad de Babilonia. Por ejemplo, a este mes también se le llama Nisan, al primero. ¿Sí? Nisan o Aviv está bien. Lo que hemos dicho siempre es que no hay problema en usar el nombre babilónico o el nombre que aparece en la Biblia. Nehemías da testimonio de que lo hace tranquilamente, sino que hay ciertos grupos que piensan que esos nombres son paganos y la muerte, y si mencionas, por poco hay que quemarte. Nehemías también los usaba y todo tranquilo, ¿ya? Entonces ahora sí, después de aclarar estos puntos, ¿sí? Sí, exactamente. Todos se regían por el mes de Aviv, el mes de Sib. Sí, esto le digo, solo 4 tienen nombre propio. De ahí, por ejemplo, el tercer mes en la Biblia aparece como el mes tercero. El cuarto aparece como el mes cuarto. El quinto como el mes quinto. Sí, después de que se fueron a Babilonia, le ponen el nombre de Nisan y así cada uno con su respectivo nombre. Y ahí sí les dan nombre a los 12 meses. ¿Ya? Entonces ahora sí vamos a hablar del desfase. Vamos a borrar la pizarra. Entonces quedan en 12 meses, ¿no? 13. Ahí vamos. Ahí vamos. O sea, los versículos que vimos anteriormente eran para corroborar que no existe 11 meses. O 10 o 7, o lo que sea. No menos de 12. Ajá, exacto. Que cuando fueron a Babilonia ya cambió Los nombres. Ya, entonces vamos por acá. Marcador azul. El ciclo solar, independientemente del calendario que usemos, este es el planeta Tierra, este es el Sol. Uy, ya. Se demora en dar una vuelta completa 365 días. Vamos a ponerle con el marcador rojo. Ya. Ya, 365 días, el Sol. Y la Luna se demora. ¿Dónde está? Sí. 354 días. Luna. ¿Ya? Entonces esto, indistintamente del calendario que usemos, son las leyes de la naturaleza.
Ya me equivoqué de etapa. Ya, entonces, ¿qué pasa? Si nosotros nos basamos el calendario, usamos el calendario lunar, cada año vamos a tener un faltante efectivamente de 11 días. ¿Sí? Porque cuando se acabe el año lunar, vamos a estar en el día 354. Pero para que se acabe el año solar, van a faltar 11 días. ¿Lo vemos? O sea, hay dos formas de contabilizar los días en el año. Uno lunar y uno solar. Ujú. El lunar da 354, el solar da 365. Ajá. Hay un desfase. Sí, Ahí entiendo. exacto. Entonces, por ejemplo, ya, digamos que el año lunar se acaba el 20 de diciembre, ajá, en nuestro calendario, pero aquí se acaba el 31 de diciembre. Entonces, si después del 20 de diciembre nosotros vamos al 1 de enero, aquí todavía van a estar en el 21 de diciembre. ¿Lo vemos ahí? Hay un desfase. No cuadra. ¿Lo vemos? Entonces es como que nosotros salgamos el 21 de diciembre y veamos gente que está celebrando el año nuevo. Pero le vamos a decir, oye, el año nuevo se acaba en 10 días. El año nuevo es en 10 días, ¿por qué te estás adelantando? ¿Sí? Entonces esa es la diferencia que hay en la luna. El sol se demora más días en dar la vuelta y la luna se demora solo 354 días. ¿Estamos claros, hermana Rocío? Más o menos. ¿Cuál es la duda? Cuéntenos nomás, para eso son las clases. ¿Qué pasó en los meses? A ver, voy a repetir ya. El Sol, que gira alrededor de la Tierra, sí, la Tierra gira alrededor del Sol, se demora 365 días, ¿ya? Pero la Luna se demora 11 días menos. Y eso produce un desfase en el calendario. ¿Sí? Si es que, digamos, el año lunar en nuestro calendario se acabaría el 20 de diciembre. Pero normalmente, ¿cuándo se acaba el año para nosotros? El 31 de diciembre. O sea, nos adelantamos en calendario según los ciclos de la luna. Sí, poniendo esta figura nomás, poniendo esta figura. Lo que hay que notar es que el calendario lunar le faltan 11 días para que se iguale. ¿Y cuál es el problema? Que si pasan 3 años, bueno, se pierde en un año, se pierden 11 días, en 2 se perderán 22 y en 3, 33. Esto equivale a un mes. Un mes, 3 días. Entonces, por ejemplo, si su cumpleaños todos los años cayera, me invento, el 20 de marzo, después de 3 años sería el 20 de abril. Y usted va a llegar el 20 de abril y todos le van a decir feliz cumpleaños. Usted va a decir, no, mi cumpleaños es en marzo. Entonces, ¿vemos la figura? Ya. O sea, yo creo que aquí hay que entender que justo en los versículos anteriores veníamos viendo que la luna, en algunas fases o historia del pueblo, se contaban los días a través de la luna. Pero tampoco no hay que descuidar que existe el sol. Entonces, si usted se regía al conteo solo por la luna, es decir, me olvido del sol, voy a contar el ciclo de la luna, un mes, dos, pasó un año. ¿Cuántos días contabiliza todo eso? 354 días. Olvidándome que existe el sol. Voy y comparo con el calendario solar. Queda debiendo 11 días. Ahora los 11 días, ¿dónde están? Queda debiendo. ¿Ya? De pronto algo, un pequeño aporte como yo entendí primeritos, o sea, ¿por qué repasar eso? Porque el lunar nos interesa porque es el calendario hebreo, que es el que vamos nosotros a utilizar para las fiestas. Y obviamente, como dice Patito, no vamos a cuidar que nosotros vivimos regidos
por decirlo así, de alguna manera por un calendario romano que viene a ser el solar. Entonces lo entendí yo así más o menos, romano, hebreo. Entonces ese desfase entre los dos calendarios generan esos 11 días. Entonces por eso estamos estudiando el hebreo y por qué hay esa diferencia de 11 días. ¿Ya? Entonces, como cada 3 años queda debiendo 33 días, el calendario hebreo añade un mes más para compensar esa diferencia. Y por eso es que en este año el calendario hebreo tuvo 13 meses. Y eso es algo, este año. Y eso es algo que no se ve en el calendario nuestro, añadir un mes más. ¿Ya? Entonces, es por este desfase. Dijeron, bueno, ¿y cómo solucionamos esto que quedamos debiendo? Vamos a añadir un mes más al calendario hebreo. Entonces, para ponerlo en palabras de nuestro calendario, hicieron lo siguiente. Diciembre 1 y diciembre 2. Y de ahí se fueron a enero. Es decir, añadieron un 13º mes, que se llama en el calendario hebreo el mes de Adar. ¿Ya? Para solucionar este problema que estaba existiendo. Pero más allá de que solo hubiera un problema matemático, el problema es que si nosotros hacemos esto, vamos a terminar celebrando la Pascua en mayo, junio, julio, agosto, septiembre y así cada 3 años se va a ir recorriendo un mes. Pero es mandamiento celebrar la Pascua en primavera y nunca fuera de primavera. Pero si es que no se hacía este arreglo, la Pascua iba a caer en invierno, otras veces en otoño, otras veces y así en cada una de las estaciones. Pero el Señor dio una fecha específica para la Pascua. Entonces vamos a revisar este tipo de situaciones. Vamos a ver Deuteronomio 16:1, por favor. Deuteronomio 16:1. Aquí se le va a facilitar, hermana Rocío. Sí, Deuteronomio 16:1. ¿Qué dice? Guardarás el mes de Abib y harás Pascua al Señor tu Dios, porque en el mes de Abib te sacó el Señor tu Dios de Egipto de noche. ¿Ya? ¿Qué es el Aviv? ¿Qué es Aviv? ¿Qué significa Aviv? Vamos a ver en Éxodo 9:31 y en Levítico 2:14. Aquí ya veo por qué la Sarita preguntó, no es con, usted preguntó si no era con B. En la Reina Valera le ponen con B y en las otras le ponen con U. Por eso Sí, es la transliteración de las palabras. Esto se escribe así. Y esto se pronuncia como, al español se tradujo como V. Y por eso queda Aviv con V. ¿Sí? Ya. No solo yo entiendo que la parte que me parece relevante a Rocío es que solo nombraste los 4 meses y son 12 meses. Sí. Entonces sería el primero la vida, el segundo mes, como para poder en esa parte. Ya. Entonces, decíamos que el primer mes, lo único que decía con eso es que solo 4 meses tienen nombre en la Biblia. El quinto, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el noveno, el décimo, el onceavo y el doceavo solo se les llama cuarto mes, quinto mes, sexto mes. Luego, después de la cautividad en Babilonia, es que se les pone los nombres que aparecen también en la Biblia y que no hay ningún problema. Entre ellos, el mes de Adar, ¿ya? Cada uno con su significado. Pero estábamos, bueno, después de pasar esto y decíamos que la luna con el sol tiene un desfase, es decir, le queda debiendo la luna al sol 11 días y que si es que no tomamos en cuenta, después de 3 años debemos un mes. Y si es que aún ignoramos eso y de acuerdo a lo que acabamos de leer, la Pascua solo se celebra en un mes en específico. Si es que no tomamos en cuenta en esto, vamos a ir saltando
cada 3 años de mes en mes en mes, y ya no sería algo bíblico, ¿ya? Entonces leíamos Deuteronomio 16:1 y decía que guardarás el mes de Aviv, porque en ese mes Dios te sacó de Egipto. Y preguntamos, ¿qué es Aviv? Entonces en Éxodo 9, versículo 31, si alguien ya lo tiene, 9:31. Esta explicación en lo que te acabas de dar es por lo que hay pueblo que va moviendo las fechas de las fiestas, o para qué explicación esta de los Ahí voy. Éxodo 9:31. Sí, por favor. El lino, pues, y la cebada fueron destrozados, porque la cebada estaba ya espigada y el lino en cana. Ya. Y Levítico 2:14. Si ofrecieres al Señor ofrenda de primicias, tostarás al fuego las espigas verdes y el grano desmenuzado ofrecerás como ofrenda de tus primicias. Ya. Entonces, el Aviv se traduce como espigas. Mana Rocío, usted sí ha de saber qué son las espigas. Ajá. ¿Qué es? Cuenta. Es un granito ¿Qué color? amarillo, como dorado, como amarillo. Cuando está maduro. Cuando está maduro. Y ahí cuando no, es verde. Entonces el Aviv es cuando aparecen estas espigas de la cebada verdes. Y eso marca el inicio de la primavera. Pero esto solo se da en un mes del año. La espiga verde no va a aparecer en invierno. Usted sabe, ¿no es cierto? Esto solo aparece en una época específica del año. Si es que no hacemos la corrección de los días, no estamos cumpliendo este precepto. Dice, guarda el mes de Aviv, decía. ¿Qué es el mes de Aviv? El mes de la espiga, la espiga de la cebada. O sea, del primer inicio. Yo quiero leer Al florecer los primeros frutos. Los primeros frutos, cuando aparece verde todavía. Primavera, o sea, sería el primer día de primavera. Ajá, exacto. en la concordancia Strong de David dice, bueno, significa ser tierno, verde, una espiga joven de grano, de aquí nombre del mes David. ¿Ya? Entonces, es mandamiento celebrar la Pascua en el mes de Aviv. ¿Y cuándo va a ser ese mes de Aviv? Cuando empiecen a aparecer las espigas verdes en el campo, en Israel, ¿sí? Estas espigas verdes, tú dices que inician en la primavera. Uh-huh. O sea, la primavera de ley coincide con las estaciones, ¿no es cierto? Exacto. Ya. Y eso es lo importante, por eso digo, si es que no se corrigen esos 33 días, el mes de Aviv podría caer teóricamente en invierno. Y ya no coincide, ya no se cumple. Ahí sí, Sandrita. Entonces, dice que vigilarás el mes de Aviv porque es el mes en que Dios te sacó de Egipto. ¿Y qué pasó en ese mes? Y en todos los meses de Aviv empiezan a aparecer las espigas. Pero, a ver, otra vez, ¿las espigas específicamente de un lugar en la tierra? O, por ejemplo, yo hice mi sembrar aquí. Eso es. Entonces, mis espigas van a estar en que sea abril, o qué sé yo. Yo creo que aquí nos da contexto. Porque nosotros no tenemos las cuatro estaciones. Ajá, exacto. Aquí nos da el contexto histórico de que eso sería en el pueblo de Israel, en la tierra de Israel, en ese contexto. Entonces, que se sembraba, era un pueblo agrícola. Entonces, como tenía las dos estaciones, obviamente se regían a sus siembras de acuerdo a eso. Y eso lo llevó, antes al menos que no había calentamiento global, era pero exacto. Sí, mi pregunta iba enfocada justamente al hecho de que tú decías, Carlitos, si alguien me pregunta y dice, por ejemplo, ¿cómo sabe usted que haya estancia
sembrando y siguen sembrando en los tiempos, por ejemplo, que son para... Perfecto, perfecto. Y ya vamos allá. Lo que tenemos que tener en mente ahorita, es que la Pascua se celebra en el mes de Aviv. Ajá, en primavera. No, es en el 14 y en el 15. Pero dice que te acuerdes del mes donde florecen las espigas. Y esto se conecta con lo que vimos antes. Porque si no, voy a estar celebrando el mes de la espiga en agosto, cuando ya está maduro. ¿Sí? Entonces el requerimiento es que siempre la Pascua sea en primavera. ¿Y Israel solo tiene 2 estaciones? No, sí creo que están las 4. Sí. Ajá. Sí tienen las 4. ¿Ya? Entonces estamos claros. ¿Sí? La Pascua solo se celebra. La Pascua es en Aviv o primavera. Y por eso hay que hacer el ajuste del calendario, porque si no, repito, vamos a celebrar la Pascua en invierno o en el mes de la cosecha o a la salida del año. Porque en el romano el primer día de la primavera es el 21 de marzo, el primer día de la primavera, en el mes romano. Exacto. Entonces, la Pascua cae generalmente entre marzo y abril. Está fluctuando ahí entre esos meses, pero no más allá. Y eso siempre queda ley, porque es mandamiento, no es interpretación. Es mandamiento vigilar la Pascua en el mes de la espiga, si quiere. ¿Listo? Ya, perfecto, ya vamos hacia allá. Ya vamos. Ya, perfecto. Ya vamos hacia allá a solucionar. Hasta aquí vamos claros con todo lo que hemos hablado. ¿Sí? Vamos claros. Entonces, el borrador. Volvamos a leer Éxodo 12:2, por favor. 12:2. Sí. No, yo nunca estuve en una clase de eso. Entonces, ya entendimos que los días, por qué se cuentan así bíblicamente, la semana, cuántos días tiene, los meses, cuántos son, por qué a veces hay 12 meses y por qué hay 13 meses. Por ejemplo, este año tuvo 13 meses porque la espiga todavía no aparecía en Israel. ¿Sí? Entonces, más allá del cálculo, hay personas que yo me sorprendí porque vi un comentario que decían, todavía no se puede decretar el 13º mes, así que la Pascua puede ser en marzo, decía el comentario. Y estamos viendo con los campos. Eso quiere decir que todavía en la actualidad allá en Israel procuran mantener el ciclo de siembra. Sí, lo mantiene. Hasta ahora. Que un pueblo para mantener esos fijos se dedique precisamente a la Sí. de sembrar para que... Ya voy. La siembra también es así. No, este es para el asunto para cumplir las fechas de entrega. Ahí les acabo de contar esto. Entonces decían, aún no se tiene que decretar el 13º mes, porque todavía falta verificar si nace la espiga o se demora otro mes más. ¿En este año? Sí, en este año. Y pasaron unos días, dijeron, ahora sí, hay que añadir otro mes más porque la plantación todavía falta un mes más para que salga la espiga. ¿Ya? Entonces, Susi. Antes de pasar, señorino, ¿por qué el calendario hebreo en los meses tiene de 29 a 30 días? O sea, yo tengo la idea que es por las fases de la luna se cumplen en 29 días y en otras en 30 días. Así es. Ajá. Eso no. Sí, ya. ¿En qué estábamos? Ah, sí, ya. Volvamos a leer Éxodo 12:2, por favor. Este mes será el principio de los meses. Para vosotros será este el primero de los meses del año. Este mes, yo voy a poner aquí
ahora. O sea, mes de abril está diciendo este mes. Ajá. El mes de la espiga, voy a ponerle aquí. ¿Qué más decía? Será el... ¿Ya? Así estaba, ¿no? Algo me comí este mes, será cabeza de meses, será eso, es cabeza de meses. Cabeza de meses. Entonces, este mes, yo he puesto aquí entre paréntesis el mes de la espiga, el mes de Aviv, será el primero de los meses, es decir, será la cabeza de los meses. Entonces, vamos a celebrar Año Nuevo en este Aviv. Y ahí viene otra particularidad del calendario hebreo. El calendario hebreo tiene dos inicios de año diferentes. ¿Cómo es eso posible? Bueno, bíblicamente tiene dos y ya tradicionalmente tiene cuatro inclusive. Cuatro. Pero vamos a centrarnos en los que son bíblicos. El mes de Aviv es el inicio del año religioso. Sí. Aquí leyendo tal cual el versículo no nos dice cuál es el primer mes. Sí dice, porque dice, este mes es cabeza de meses y será para ustedes el primero de los meses. No te da el nombre del mes. Aquí no se sabe cuál mes es. Ah, sí. Claro, no Solo primer mes nomás. Leyendo otros versículos, por ejemplo, Deuteronomio 6 dice, considerarán el mes de Aviv y guardarán Pesaj. Claro. Entonces ahí deduzco que el primer mes ha sido Aviv. Exactamente. Porque si me baso solo en este, ¿cuál también será el primer mes? Claro, puedes celebrarlo en enero. Claro. ¿Ya? Pero les decía que este es el inicio del año religioso, festivo. ¿Ya? El corno, sáquense nomás. Y tenemos otro inicio de año que es en... Ay. Bíblicos. Porque hay dos más que son judíos, que es de los árboles y del ganado. Pero estos dos sí aparecen en la Biblia. Ahí voy. Ya. A ver, pongamos acá primer mes. Ya, séptimo mes. Ya. Lo tenemos, lo copiamos ya. Entonces, ¿de dónde nace esto? Para iniciar las fiestas de Dios se utiliza el mes de Aviv como primer mes. Para cambiar de año se utiliza el séptimo mes. Es decir, este sería, para nosotros los riobambeños, este sería el mes de enero y este sería el mes de abril. Porque en abril nosotros celebramos la independencia de Riobamba, ¿no es cierto? Entonces, como que nos hablara algún sabio riobambeño y nos dijera, a los riobambeños el mes de abril es para ustedes el mes principal de todos, porque en ese mes a ustedes les liberaron. Pero para cambiar el año, en diciembre. ¿Sí? No. ¿Sí? No. Ya. Por ejemplo, el año de jubileo, ¿cuándo creen que empezaba? ¿Después de qué mes? El año del jubileo empezaba en el séptimo mes, no en el primero. Entonces, bíblicamente, porque también hay otra gente que dice, no, el séptimo mes es pagano, el verdadero inicio de año es aquí, y cualquiera que diga será quemado por poco. No, mentiras. En Levítico 25 menciona que el mes del jubileo inicia en el séptimo mes. El año del jubileo, perdón.
Sí, el año del jubileo. Entonces este es el primer mes para las fiestas, para el calendario festivo. Pero este sería el primer mes para las actividades civiles. ¿Sí? Otra vez. No, sí. Estamos. O sea, el de abajo no cambia fechas. No, este no cambia fechas. Este cambia años. Mejor dicho, el segundo cambia años. Años, ajá. O sea, el otro es para nosotros Las fiestas. Ajá. O sea, las fiestas del Señor es creado por Dios y las otras son... No, eso justamente quiero hablar, que este séptimo mes también es usado por Dios para declarar el inicio del año del jubileo. Y no lo hacen Aviv, sino lo hacen el séptimo mes. Entonces, lo que quiero hablar es que no hay ningún problema, se puede manejar los dos inicios de año y lo uno no anula lo otro, porque hoy se predica que, repito, cualquiera que dice que aquí es el inicio del año, apedreado, porque es pagano. No es así. Levítico menciona que el año del jubileo empezaba en este mes y no en este de acá. ¿Ya? Entonces hay dos inicios de año en la Biblia. El uno para las fiestas y el otro para asuntos civiles. Por ejemplo, para declarar impuestos, cosas por el estilo, pagar la renta de la casa, no sé, cualquier cosa. Aquí, hermana Lucía, el año, digamos, normal empieza el 1 de enero, pero el año escolar, ¿cuándo empieza? ¿Es otro calendario? ¿Ya? Ese es un ejemplo, muy buen ejemplo. ¿Ya? Entonces tenemos dos inicios de año. En este que es el festivo y este que es el civil. El segundo se pagaba impuestos y todas esas cosas. Me inventé, para poner el ejemplo. ¿Ya? Entonces, lo que quiero aclarar es que bíblicamente este no anula al otro, ni viceversa, ni hay ningún problema. ¿Sí? Porque hay mucho es que hoy en día hay el problema, que sí, que no, etcétera, etcétera. Entonces, ahora sí vamos a resolver la pregunta. Y si aquí todavía no nace la espiga y me terminan naciendo en mayo, ¿qué pasó? Bueno, vamos a hacer un poquito de historia del calendario hebreo. Ya. ¿Cómo funcionaba en Israel para declarar el mes de Aviv? Tenía que haber testigos en varias zonas de Israel que iban hacia el templo y decían que ya vieron la nueva luna y el Aviv creciendo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo me iba a Chambo, la hermana Rocío se iba a Quimiag, Susi se iba a Huano y se paraban en las montañas. Yo cuidaba los cultivos, digamos que llegaba al templo y decía, ya creció el cultivo, pero llegaban ellos y decían, no vimos la luna nosotros. Entonces esperaba un poco más. Y así, entonces los testigos de diferentes lugares venían al templo a decir, ya vi la luna nueva, que es esta de acá. Entonces esta es la luna. Y lo que se ve es esta uñita de acá. Sí la hemos visto, ¿no es cierto? La uñita de la luna. Y esto es oscuro. Todo esto es oscuro. Entonces unas personas decían, ya vi la luna, y otra decía, efectivamente, ya creció el Aviv, ya está la espiga floreciendo. Entonces ahí el templo declaraba el inicio de mes haciendo sonar el shofar. Y había gran fiesta, ¿no? Sí, un espectáculo, porque la gente veía que ya pasaba el mensajero, le daban comida, ya empezaban las fiestas y todo eso. Entonces tocaba el shofar, llegaba el que veía la luna y dijeron, a ver, ¿cómo viste la luna? ¿Le viste así? ¿A qué altura le viste la luna? ¿Fue antes del sol o después del sol? Entonces no era como llegar a decir, ya vi la luna, ya, qué bueno. Había muchos procesos rigurosos, ¿ya? Entonces así se festejaban los inicios de mes, con testigos, ¿sí? Que llegaban al templo y decían, ya inició el mes. Y para el mes de Aviv, conjuntamente con las plantaciones, ¿sí? Y esto era muy bonito, hasta que se destruyó el segundo templo en el 70 después de Cristo, ¿sí? Cuando se destruye el segundo templo y los judíos son expulsados de Jerusalén, esto empieza a ser un problema de los testigos, porque yo ya no tenía que viajar de Chambo a Riobamba, tenía que viajar de Chambo a Guayaquil, y ya no avanzaba a hacerlo en un día, y hasta llegar
ya pasaba el inicio de mes, digamos que ya no llegaba el 1 de enero, llegaba el 2 de enero. Entonces empezó a ser un problema la designación y el establecimiento de los tiempos. Y para nosotros es muy importante porque si no nos dicen bien, guardamos mal las fiestas, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces se empezó a hacer un problema. Y como les dije al inicio, el calendario define en gran manera la identidad de una comunidad. Y el calendario canaíta, ese es el que más cercano está. Allá vamos. Estamos haciendo todo el contexto. Entonces, ya no había una corte en Jerusalén. Ya no había una corte en Jerusalén donde vayan los testigos, sino que estaban dispersos. Y eso amenazaba la celebración de las fiestas de Dios. Y ni siquiera hablamos de diferentes continentes, sino de diferentes ciudades. Entonces se empezó a hacer un problema. Se empezó a hacer un problema porque los testigos ya no avanzaban a cubrir. Y adicional a esto, los emperadores romanos empiezan a querer apartarse de lo judío. Recordemos que ya adoptan el cristianismo, pero querían un cristianismo sin nada judío y empiezan a haber represalias contra los testigos. Entonces ya ni siquiera había cómo hablar abiertamente de estas cosas. ¿Y qué pasa entonces con el rabinato, con los judíos plenamente? Un señor llamado Hillel II, en el siglo III, familiares, ya es más despuesito. Ay. El otro, ¿cómo era el otro maestro? ¿Cómo era él? Shammai. Ya. En el siglo III, siglo II, siglo III, hace un cálculo astronómico con fórmulas para definir cuándo son los inicios de mes. ¿Ya? Y eso envía a todas las congregaciones de todo Israel y de Asia y de los sectores aledaños. Entonces ya no se necesitó ver la luna, sino que por cálculos quedó establecido cuándo iban a ser los inicios de mes. ¿Ya? ¿Esto con qué fin? Uno solo. Unidad. ¿Siglo tercero AC o DC? DC. Estamos hablando después del templo, el caos que vino después del templo. Entonces, esto lo hace para que no se rompa la unidad del judaísmo que tan amenazada estaba ya, no solamente por nuestro Señor, sino por el Imperio Romano, por la destrucción del templo. Entonces estaba un caos. Hillel II hace cálculos y dice, el tercer mes va a tener 20 días, cuenten desde hoy 20 días, y ahí empieza el mes cuarto, de ahí cuenten 30 días y de ahí empieza el mes quinto. Me invento los números, por supuesto. Este calendario, hasta ahorita. Ahora la maneja una corriente judío, digamos, una de las líneas. Ahí voy. Entonces, este calendario, que se basa en cálculos astronómicos, es lo que se llama calendario rabínico. Ya, entonces este calendario es el que se maneja casi que mundialmente. Y es de hecho el que nos regaló el hermano Faustito. Ese es el calendario rabínico. Este aseguraba que en cualquier parte del mundo, tal día, tal hora, empezaba el mes, sin necesidad de testigos, para tranquilidad de las congregaciones. Porque como les digo, estaban en un caos muy fuerte. Entonces, Hillel resuelve este caos que estaba viendo por falta de testigos. ¿Ya? Vamos bien hasta ahí en la historia. Y se introduce un poco de orden. Sin embargo, el judaísmo empieza a ponerse más riguroso con sus tradiciones, y eso obviamente genera opositores propios de la secta del judaísmo que ya venían habiendo desde la época del templo, de los fariseos, y aparece un señor que se llama, déjenme ver, lo tenía anotado por aquí, para no cambiarle de nombre de gana. Ya.
aparece un señor que se llama Hanán ben David. Siglo 7, siglo 8 después de Cristo. Pasaron bastantes años. Y él empieza a protestar fuertemente contra el judaísmo ortodoxo de la época, no solamente en contra del calendario, sino en contra de lo que dice el Talmud. Él era de los que promovía y les decía que Dios puso en su Torá que no se puede añadir a la palabra, ni letras, ni puntos, ni comas. Y que ¿por qué la ley oral? ¿Por qué tiene que haber una ley oral? Entonces, este señor Hanán ben David les decía a los judíos que de dónde se están inventando si Dios dijo que no añadan ninguna palabra a su Torá. También decía que si es que Dios le dio la ley oral a Moisés y se transmite de generación en generación, ¿por qué hay tantas discrepancias? Porque un judío dice que sí y otro judío dice que no. Entonces, eso decía en contra. Y este señor fue tan aceptado que unió a todos los que estaban en contra de los rabinos. O sea, se hizo un frente de oposición con todas las otras sectas que recuerden vimos en Gálatas. Los esenios, los saduceos, que ya cambiaron de nombre, por supuesto, pero unió a todos los que estaban en contra del sistema rabínico fariseo que se seguía imponiendo con el Talmud. A tal punto que este señor fue uno de los candidatos a presidir a los exiliados. Como por decir más o menos, solo para hacer la idea, como un papa del judaísmo, ¿ya? Fue candidato a eso, pero no lo aceptó. En cualquier caso, lo que nos interesa, y posteriormente, ya saben, fue declarado hereje para desmentir todas las cosas que decía. Entonces este señor se parece mucho a nosotros porque dice, cada uno es responsable del estudio de la Torá, no tiene que estarse apoyando en interpretaciones de maestros del exilio y en cosas añadidas. Cada uno es responsable del estudio, ¿sí? Y estaba fuertemente en contra de añadir cosas a la Torá. Y entre ellas dice que este calendario rabínico no coincidía con la aparición de la luna. Es decir, que cuando Gilel II decía que había inicio de mes, no se podía ver la luna, pero matemáticamente la luna ya estaba así. ¿Por qué? Claro, porque puede ser que nosotros no alcanzábamos a ver. Más allá de eso, hay una etapa cuando la luna tiene 0% de visibilidad, y eso ya se llama luna nueva. Pero eso es imposible de ver, no importa si estás en el espacio, no se ve. Pero el calendario de Gilel decía que esto era la luna nueva. Este señor dice, imposible, eso no puede ser, la luna nueva tiene que seguirse viendo. E introduce el calendario caraíta. Este Hanán ben David, En el siglo 7-8. pero antes de Cristo. Después de Cristo. Seguimos hablando después del templo. Esto es después del templo. De alguna manera estábamos celebrando las fiestas cualquier día, o algo así, porque había Sí, ese error, digamos. sí, ese error. Y están conscientes de que hay este error. En Israel saben que hay este error con el calendario rabínico. Están plenamente conscientes. Pero dar el crédito a otra persona significa anular años y años y años de tradición. Entonces eso no lo van a hacer. No les convenía. Ni les conviene hasta ahora. Es como las iglesias cristianas que ya van conociendo de las raíces hebreas, pero no quieren anular sus tradiciones porque saben que les cuesta decir muchas cosas, ¿no? Entonces a Hanán ben David le decían, hoy es inicio de mes. Él alzaba al cielo, no vería nada. Pero no porque esté nublado, que ahí obviamente nadie podría ver, sino porque la luna era imposible de ver. Entonces dice, eso no puede ser así, eso no puede ser así. Entonces, ¿En días qué será? ¿1 o 2 días? 1 o 2 días, 1 o 2 días, pero eso ya genera discrepancia, ¿sí? Y esta conversación, este pleito no se origina aquí. Ya en época del apóstol Pablo, les decía al inicio, él ya dice, unos celebran un día, otros celebran otro.
cada uno esté plenamente convencido en su mente. Entonces esta discusión no es de ahora, ni del siglo VII, ni del siglo II. Ya va de toda la vida. ¿Ya? Pero bueno, Anán Ben David se da cuenta de este problema. Y dice, no, esto no puede ser así, ni a patada. Y funda el movimiento caraíta, que significa los que están con las escrituras. Y hace su calendario. ¿Cómo lo hace su calendario, entre comillas? Toma los cálculos astronómicos. Voy a ponerlo aquí. Caraíta viene del hebreo Karaim, que leí que era los que siguen con las escrituras, los que van junto con las escrituras. Es que claro, se acaba de hacer el estudio de que para el inicio de mes y el calendario solar y lunar, que para el inicio tiene que verse que había los testigos que se movían, que llegaban al mundo, eso ya venía desde antes. Sí, entonces al principio fue así con la vista. Fue a causa de la desobediencia y de la dispersión que se tuvo que hacer otro calendario, pero en el principio no fue así. Los que siguen las escrituras, los que van con las escrituras. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace este señor? Dice, Gilel 2 hizo bien. No dijo eso, perdón. De hecho, ahorita me acordé. Él, ¿cómo hizo para quitarle el apoyo al judaísmo? Dijo que la astronomía estaba relacionada con la astrología y eso era adivinación y eso estaba prohibido. Entonces la gente empezó obviamente a desmentir esto y este señor era un gran contrincante de la ciencia. No le gustaban los doctores. Ahí voy. Entonces, este señor hizo esto. Pero posteriormente para el calendario caraíta se utilizaron los cálculos astronómicos, que estaba bien. O sea, él quería retornar a los testigos plenamente, y querían volver a Israel. Y en esta época de Anán Ben David, siglo VII, siglo VIII, estaban las cruzadas. Y los musulmanes estaban en auge. Entonces los musulmanes habitaban en Jerusalén, llegaban las cruzadas, les expulsaban a los judíos caraítas, luego volvían a ganar los musulmanes, volvían los caraítas y estaba en un tira y afloja. ¿Sí? Pero ya con el avance de la historia y en 1947, cuando vuelven los judíos de Israel, nuevamente se hace posible volver al tema de los testigos. Pero no solamente a los testigos, sino ya ampliarlo con cálculos matemáticos. Entonces este calendario caraíta toma lo mejor de ambos lados, los cálculos astronómicos y el uso de testigos. Pero ellos siempre se rigen a la palabra de Dios, los caraítas. Sí, pero... leer rapidito lo que dice en Wikipedia sobre el caraísmo. Caraíta dice, el judaísmo caraíta significa basado en la lectura. Es un grupo religioso judío caracterizado por reconocer el Tanaj como única autoridad religiosa para fines de halajá y de su teología. Se diferencia del judaísmo rabínico, la principal forma de judaísmo en el mundo, en que considera la Torá oral, codificada en el Talmud y otros trabajos subsecuentes como interpretaciones autoritarias sobre la Torá. Los caraítas sostienen que todos los mandamientos o mitzvot que fueron transmitidos a Moisés por Dios están escritos en la Torá, sin ninguna explicación o detalles adicionales, a diferencia de las tradiciones orales. Como resultado, los judíos caraítas no aceptan como obligatorias las tradiciones escritas en el Midrash o Talmud. Claro, no estoy de acuerdo. Pero también tienen sus errores ahí. Tampoco. Por ejemplo, no creen en el Mesías. Ya, por ejemplo. Sí, tampoco son la joya de la corona. Tampoco son, qué maravilla. Exacto. Entonces, miren, ya para seguir aterrizando, vuelven a Israel y con los cálculos ya pueden establecer con el testimonio y todo lo demás. Y hoy en día hay páginas, hay fotos y siempre compartíamos en la iglesia, si se acuerdan, la publicación de que ya se vio la luna nueva en Jerusalén. ¿Ya? Pero entonces
aparte de los testigos, se apoyaron en el cálculo astronómico, porque ¿qué tal si la luna estaba así, pero estaba nublado? No se podía ver porque estaba nublado, pero la luna ya estaba ahí. ¿Pero qué decías? Que son que hay dos, o sea, los cálculos astronómicos y los cálculos... Y los testigos. Los testigos, se vean, los asimetras. Ajá, entonces cuando ya vuelven los caraítas a Israel y ya se establecen en 1947 como Estado, se retoma lo que era al inicio, los testigos y los cálculos astronómicos. Entonces, cuando fallaban los testigos porque la luna estaba tapada, los cálculos decían que ya había un 2% de visibilidad y la luna ya estaba ahí. ¿Ya? Claro, entonces según nuestra vista, todavía no podíamos ver, Ajá, estaba ahí ya. exacto. Pero este otro calendario hace que no haya cómo ver por nada del mundo porque estaba 0% de visibilidad. Entonces, eso en la antigüedad no se podía ver. No había forma de saber que la luna estaba ahí, sino hasta que sea visible. Entonces vamos viendo, lo vamos viendo hasta ahí, cómo va la historia. Sí, pero también, o sea, en nuestro medio, o sea, según el calendario romano, también hasta ahora sí se rige en nuestro país, o muchas tribus o muchas generaciones se han regido por la luna para la siembra. Sí. Sí. Yo digo al menos por mi mamá, porque ella dice, tenemos que sembrar en luna creciente, algo así, es eso común, porque encontraron nueva. Claro, No se siembra ni se siembra. ¿Ya? Entonces, muchos judíos del rabinismo saben que este calendario está mal. Ya lo saben, pero no lo aceptan. O sea, ya no es ni personal. Muchos de allá ya lo saben. Pero ahora, esto aún sigue siendo suelto. Cualquiera podría decir, el que me guste más me pongo. Y hay un argumento de peso para escoger el caraíta. Uno mundial, que prevalece sobre todo. Y es el testimonio de nuestro Señor Mesías. Vamos a leer. Déjenme buscar. El libro de Levítico 23, creo que es el versículo 14. Entonces lo que quiero, bueno, mientras siguen llegando, el calendario rabínico nunca hubiera existido si el pueblo si hubiera sido obediente, porque no hubiera habido dispersión. Es como el sacerdocio levítico, nunca hubiera existido si es que el pueblo no hubiera hecho un becerro de oro. ¿Sí? Entonces lo mismo con este calendario. Ya tienen Levítico 23. Sí. No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta el mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto de... Desde el 13. Desde el Déjenme 13. ver. A ver. Serán 2 décimas de efa de flor de harina amasada con aceite. El 15, es el 15, por favor. ¿El 15? Sí, lo siento. Y contestaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofreciste la ramilla de la ofrenda mecida. 7 semanas cumplidas serán. Ya. Entonces, como ustedes saben, después de Pesaj hay que ofrecer las primicias o el Omer Reshit. Y la palabra nos dice algo clave. Contarán desde el día que sigue al día de reposo 50 días. ¿Así dice? Sí. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofreciste la ramilla de la ofrenda mecida. 7 semanas cumplidas serán. Ya. Entonces la pregunta es, ¿cuál día de reposo? ¿Cuál día de reposo? A ver, todos pueden leer ahí desde la fiesta de Pesaj hasta este versículo 15 y dígame a cuál día de reposo se refiere. Solo sin explicar, solo digan desde el
5, y el mes primero a los 14 del mes, por las 2 tallas hasta los 15 días posteriores, la fiesta solemne de los padres y del 6. El día de reposo es el de la fiesta, ¿no? Ya, muy bien. Uno, ¿alguien más? Pero aquí en el 15 vimos, ¿no es cierto? Ajá, A ver. rapidito, rapidito. Después del versículo 22. ¿Estamos hablando ya de Shavuot o del 15? No, No, de 7. Dice, en los 15 días del ¿Cuál es mes. el que te leemos? ¿El 23? Sí, el 23. hasta el 15. Hasta el 15. Por eso. En el 15 tú dices, y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, tú dices ahí, ¿cuál día de reposo? Sí, Por eso. Pero los versículos que anteceden ya son de Shavuot. ujú. Pero la cuenta se inicia después de un día de reposo. Ya. Ya, ¿cuál es ese día? Dice, Ya, el de la fiesta. Ya, yo entiendo ahorita que sería, chuta, a el ver, día de finalizar la fiesta de Pesach sería. ya. Es que panes sin levadura tiene 2 días de reposo, al inicio y al final. Entonces, ¿cuál día de reposo es? Aquí viene una pregunta, aquí dice en el 8, y ofreceréis al Eterno 7 días ofrenda encendida, el séptimo día será según. Ya. Rapidito, rapidito. A ver, nos dice que contemos después del día que sigue, 50, después del día de reposo, 50 días. ¿Cuál día de reposo? ¿Cuál? ¿El inicio o el final? El inicio. Ya, a ver, una persona, el inicio. Uno, ya. ¿Alguien más? Después de celebrar la fiesta del inicio. El inicio, bueno, tenemos aquí 2. Susi. Final 1. Ay, ya. Hermana Rocío. Desde el inicio. Ya. Papá. Desde el inicio. Ya. Entonces, esta discusión era fuertísima, porque la Torah no especifica. No especifica si es el del inicio, no, si es del final o si es del Shabbat semanal. Porque a veces entiendo como el Shabbat semanal también. Bueno, yo no lo por el Shabbat semanal. Ya, muy bien, muy bien. Estamos en fiestas. Entonces, esta discusión era muy fuerte. Los rabinos decían que era después del Shabbat del inicio de la fiesta. Vamos a poner aquí rabinos. Y todos los grupos, todos los demás decían que era después del Shabbat semanal. ¿Quién tuvo la razón? Gracias a Dios que el Señor vino a aclarar esta cuestión. Volvamos a Lucas 23, versículos 54, creo que es. Hay un versículo, puedes buscarle, papá, que dice que Yeshua es primicia de los muertos, me parece que es.
54. ¿Qué dice? Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Ya, ¿cuál día de reposo iba a comenzar ahí? ¿El semanal o el de la fiesta? El de la fiesta. Ya, iba a comenzar. Entonces, está muerto ya. Está muerto y le entierran. Bueno, le entierran y llega y empieza el Shabbat de la fiesta, ¿no es cierto? ¿Y este Shabbat de la fiesta en qué fecha es? Eso, es el 15 de Aviv, ¿cierto? ¿Encontraste el versículo? ¿Qué dice? En 1 Corintios 15:20, pero el hecho es que el Mesías ha sido resucitado de entre los muertos, la primicia de los que han muerto. Ya, entonces sabemos que nuestro Señor tuvo que cumplir las 4 primeras fiestas, entonces esta también. Y Pablo nos dice que Él es primicia de los que han muerto. Entonces, bueno, Yeshua es primicia. 1 Corintios 15:20. Ya, y vamos al pasaje cuando resucitó, que es Mateo 27. A ver, 28 creo que es. Donde ya habla de la resurrección. Muy venida la mañana, María se acercó a la tumba. Sí, pero es solo para... Ya, a ver. Mateo 28 nos dice lo siguiente. ¿Ya lo tenemos todos? ¿Lo tenemos? Ya. ¿Qué dice Mateo 28:1? ¿Cuál día de reposo? Ya leamos qué dice. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María. Entonces, ¿cuál día de reposo ha sido? Dice, el primer día de la semana. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, ¿cuándo resucitó nuestro Señor? ¿En cuál? A los 3 días. ¿Ya? Entonces, si es que fuera como los rabinos que dicen que primicia se celebra después del Shabbat de la fiesta, Yeshua hubiera resucitado el 16 de Aviv, pero no se hubiera cumplido la señal del profeta Jonás, 3 días y 3 noches. ¿Cuándo resucitó él? ¿Y qué le dijo a María Magdalena? No me toques, todavía no he subido a mi Padre. ¿Y cuál era la característica de las primicias? Que nadie se podía comer ni un grano hasta que sea presentada al sacerdote. Y una vez presentado, eso garantizaba que toda la cosecha iba a ser igual a la primicia. O sea, era la gavilla que tenía que ser presentada. Ajá. Entonces, en símil, que Él haya sido presentado como resurrección, garantiza que todos nosotros vamos a resucitar. ¿Ya? Entonces, ¿quién tenía razón? ¿Quién estaba leyendo bien el texto? Todos los demás, los rabinos, no. ¿Y qué calendario es el que toma en cuenta esto? El caraíta. ¿Ah? Y por eso le decía que esto hace que caiga diferente Shavuot. Por ejemplo, en este año, el calendario rabínico va a empezar a contar Shavuot el sábado y nosotros tenemos que esperar una semana más. Ah, por eso es que... ¿Sí? Porque el Señor dio testimonio de que
el Yom Reshit es después del Shabbat semanal, no después del Shabbat de la fiesta. Si hubiera sido el Shabbat de la fiesta, hubiera resucitado aquí. 2 noches, 1 día. ¿Sí? Ahí era lo que alguna vez te preguntaba. Entonces, como obviamente no coincide, digamos así, los días que sabemos que murió miércoles, resucitó sábado, todos los años, sino en este caso, por ejemplo, va a caer Pesaj un viernes, Sábado. nuestro tercer día vendría a ser martes, donde en teoría debería ser ahí primicias, pero ahí vuelta trastoca lo del Shabbat semanal. ¿Cómo entendemos esa parte? Eso vamos a tratarlo en el punto, en el tema 2, donde dice entendiendo el cumplimiento milimétrico de Yeshua. Lo que quiero explicar es que el Yom Reshit, las primicias no son después del Shabbat de la fiesta, sino después del Shabbat semanal. Sí, pero como el texto, como la religión católica no sabe esa diferencia, por eso piensan que murió viernes y resucitó domingo. Yo no creo que es que no sepan, lo que pasa es que es para enlazar con sus fiestas paganas romanas, eso es todo. Por eso O sea, ahora no sabe, la gente no sabe. Porque yo leo ahí, venido el día de reposo, después, en Lucas 23 dice, y estaba cerca el día de reposo. Entonces la gente piensa que eso es sábado, pero en realidad era miércoles en la noche. O sea, eso es a lo que le dicen Shabbatón. Ajá, exacto. O sea, porque sería como un Shabbat de miércoles y el Shabbat sábado. O sea, Ajá. están juntitos, digamos. Sí, este año, por ejemplo, vamos a tener el Shabbat semanal y el Shabbat de la fiesta. Ahí juntitos, seguiditos. 2 Shabbats seguidos. Pero ahí sería la respuesta de Pesaj es viernes de la noche. El 14 de Aviv cae viernes, pero el 15, que es cuando se come el cordero, Shabbat y Shabbatón, entonces. ajá, Sí. es el sábado en la tarde. Es que por eso ahí nosotros vamos entendiendo que Shabbat no es sábado, no tenemos que tomarlo como el sábado, si es que no, sino Shabbat, por ejemplo, del miércoles. Así es. Es que Shabbat no significa sábado. Exacto. Exacto. Ya. Entonces, miren, esta es la razón por la que el calendario caraíta, para mí personalmente, y por qué lo hice en la congregación, por esto. Porque el calendario caraíta toma el testimonio de Yeshua. Pero el David estaba de acuerdo, él no estaba de acuerdo. No sé, pero sí me dio permiso en ese entonces. Porque si es que usamos le dije, con toda razón, acepto que me digan que estoy judaizando. Porque esto ignora la resurrección de nuestro Señor. Y esto sería judaizar en toda la palabra. Sí toma en cuenta el testimonio de Yeshua. ¿Ya? Pero parece que los caraítas no creen en Jesucristo, ¿no dicen? No creen, pero están velados. Para que haya claridad. Y eso es lo importante, hermanos, miren, que adoptemos el calendario caraíta no significa que seamos caraítas. Si es que esto hubiera descubierto la Iglesia Católica, habría que dar toda la razón a la Iglesia Católica, ¿sí? Y eso no nos hace católicos. Y ya está. Ni nos hace caraítas. Tranquilidad. Entonces, ¿eres caraíta? No, soy creyente en el Mesías. ¿Ya? Entonces, esto es lo que hace diferencia para mí en que no sea un tira y afloja y para mí es este día, para mí es este otro. ¿Y por qué no? Porque hay gente que hace este cambio y luego vuelve al calendario rabínico. Entonces, eso de estar cambiándose de calendario, ya creo un tercer calendario, a mi modo de ver, no me parece adecuado. Si quieres ir con el rabínico, ve todo el camino. Si quieres ir con las caraítas, ve todo el calendario, pero no estés ahí mezclando un mes a ver que sea como... Sí, ajá, a mí no me parece eso. Si alguien quiere hacerlo, tiene la libertad, pero a mí no me parece. Porque el Señor mismo dice, no hay como estar dando 2 frutos a cada rato. Eres dulce, eres salado, eres frío, eres caliente, eres lo uno, eres lo otro.
Y el Caraíta, es el que tiene más prevalencia. Por esa razón, nosotros vamos a celebrar la Pascua un día después que el rabínico. El rabínico va a celebrar el viernes en la tarde, el viernes en la tarde en el Shabbat semanal, y nosotros vamos a comer Pesach después del Shabbat semanal. ¿Ya? Entonces, esa es la clase respecto a los tiempos. Claro, porque el 12 se celebra una semana antes, ¿no? No, después creo que celebró el año pasado. Entonces, miren, hoy hemos aprendido por qué los días empiezan de tarde a tarde. Hemos aprendido que la semana hebrea tiene 7 días. Hemos aprendido que son 12 meses y un 13avo cuando hace falta. Hemos aprendido que empieza por la luna el mes. El 13 es por el desfase. 11, por el desfase de los 11 días. Ajá. Ya. Que por ejemplo este mes estamos en el 13avo mes en el calendario hebreo. Este año tenía que completar ese. Ajá, este año. ¿Tiene algún nombre especial cuando tiene el año 13? Sí tiene un nombre especial. En español les saben decir que el año está preñado. Aprendimos también que solo 4 meses tienen nombre bíblico y de ahí 8 tienen otros nombres también. Aprendimos del desfase de 11 días que tiene cada año lunar. Aprendimos que la Pascua solo se celebra en el mes de Aviv. Aprendimos qué es el Aviv. Y bueno, también aprendimos los 2 inicios de año y también las diferencias entre el calendario rabínico y el calendario caraíta. ¿Sí? Se basa en la visibilidad de la luna y ese es el gran plus que tiene. Y con eso terminamos la clase de hoy, el tema 1. Mañana, si Dios permite, el tema 2, que es analizar qué pasó en Israel esa noche, la noche de Pesaj. Muy bien, muchas gracias. Igual a los que van a revisar la grabación, un gusto y un fuerte abrazo.